Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a seguir mirando ejercicios de números complejos. Más que nada, vamos a hacer un ejercicio que es parecido a las cosas que van a tener que usar en el ejercicio 28, 29, es bastante parecido a 29 y 30, ¿sí? De la práctica. Si no voy a hacer los ejercicios de la práctica, sino esta vez voy a hacer un ejercicio similar, que vamos a tener que usar las mismas herramientas que en los ejercicios, ¿sí? Bien. Y también del adicional 11, que tienen ahí al final de toda la práctica. Bien, vamos a mirar eso entonces. Entonces, me dan, por ejemplo, tres números complejos. Z1 vamos a llamar a menos 3 por i, Z2, 2 menos 2i, y Z3 igual a 4, ¿sí? Entonces, en la parte A me piden encontrar todas las maneras posibles de expresar a los números complejos, Z1, Z2, Z3, o sea, todas las maneras de expresarlo es la forma de par ordenado, la forma binómica, la trigonométrica, la exponencial, ¿sí? Que son las cuatro que vimos en la materia. Después me piden resolver algunas cuentitas en la parte B. Z1 elevado a la 205, después le puse I, Z1 a la quinta por Z3 a la cuarta, dividido Z2 a la octava, después acá esta otra cuenta, Z1 dividido Z2 más Z3 a la menos 1, y después me piden en la parte 4 hallar raíces cúbicas de Z2, y en la parte 5 hallar las raíces cuartas de Z3, ¿sí? Entonces, esto para trabajar bastante y ver según la operación que yo necesito hacer, con qué forma de todas las que vimos de los números, ¿no? Binómica, trigonométrica, exponencial, me conviene hacer cada operación también, ¿sí? Es un poquito todo eso lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que propone en la práctica? Mirar en esos ejercicios también, ¿sí? Además de resolver las raíces y todo eso. Bueno, en la parte A eran las expresiones de estos números, ¿sí? Todas las formas de expresiones. Entonces, las más fáciles son la binómica y la forma de par. Después, la trigonométrica y la exponencial, necesitamos sí o sí del número complejo, necesitamos el módulo y el ángulo, ¿sí? Que ahora vamos a mirar un poquito. Bueno, el primero era Z1 igual a menos 3 por i. Entonces, ¿qué hago? Me fijo en qué forma me lo dieron, y a partir de ahí también me ayudo gráficamente, sobre todo después por el ángulo y todas esas cosas, también les sirve, y voy tratando de escribir las distintas formas. Entonces, el menos 3 por i, si yo lo paso a la forma binómica correctamente, sería 0 la parte real, menos 3, que es la parte imaginaria, bueno, obviamente multiplicada por la unidad i. Entonces, 0 menos 3 por i es la forma binómica, ¿sí? ¿Dónde está ubicado en el plano complejo, en el plano XY, pero mirado como plano complejo? Y 0 en X menos 3 en el eje de las Y. Entonces está acá la posición, ¿sí? Es ese punto. En forma de par ordenado justamente es 0 la parte real y menos 3 la parte imaginaria, ¿sí? Esa es la forma del par ordenado. ¿Cuáles estas dos formas? Son las más fáciles, digamos, como una ligada a la otra. Y también es fácil ubicar el número complejo. Ahora, ¿qué necesito para la forma trigonométrica exponencial? Como les contaba, el módulo del número complejo, o sea, la distancia que está así, el módulo, y el ángulo, ¿sí? Siempre medido a partir de los ejes de las X positivas, y además medido en radianes en general, ¿sí? Salvo ejercicio medio feo, que lo pueden dejar en grados, minutos y segundos, que sea un ángulo medio feo en grados, pero si no, trátenlo de pasar a radianes porque es en la forma usual que uno trabaja los ángulos, ¿sí? Bien, entonces, el módulo, el número complejo, bueno, agarro la forma binómica, me sirve para todo. Entonces agarro y le calculo el módulo, que es la raíz cuadrada de la parte real, que era 0 al cuadrado, más la imaginaria, que es menos 3 elevado al cuadrado. Entonces esto me queda raíz cuadrada de 9, haciendo las cuentas ahí adentro, que es 3, ¿sí? Y el ángulo, ojo con esto, mucho cuidado, porque en este caso, justo donde cae este número, es sobre el eje y imaginario. Entonces ahí es donde la formulita con la tangente no nos sirve, porque la tangente de θ igual a la parte imaginaria sobre la parte real no nos va a servir en este caso. Entonces, ¿cómo miro yo el ángulo? Bueno, lo ubico justamente en el plano complejo y veo, cayó acá sobre la parte del eje de las Y negativas, entonces es 3 medios de pi,
el ángulo ese. De 270 grados, ¿se acuerdan? Si lo miran en grados, equivalente a 3 medios de pi. ¿Sí? Si no se acuerdan la equivalencia entre grados y radianes, acuérdense siempre el giro completo. ¿Sí? 360 grados equivale a 2 pi rad, de radianes la unidad. El número pi no es unidad, ¿sí? Es 2 pi rad, de radianes es la unidad de los radianes. Entonces, con esa equivalencia ustedes pueden pasar cualquier ángulo, tanto para un lado como para el otro. Si lo quieren mirar en grados o en minutos de segundo, o si lo necesitan mirar en radianes. Para entenderlo primero y después para poder, digamos, comprenderlo, ¿no? En dónde cae y todo eso. Bien, entonces, ya tenemos el ángulo, el módulo. Entonces, en la forma trigonométrica es expresar, ¿se acuerdan? El módulo se pone acá adelante, paréntesis, coseno de mi ángulo más y seno de mi ángulo, en este caso 3 medios de pi. Forma trigonométrica. Forma exponencial es que prácticamente lo mismo, nada más que con la exponencial. Es 3 por el módulo, de vuelta, por la exponencial elevado al ángulo por i. ¿Sí? ¿Por qué? Estas dos formas son prácticamente iguales, porque e a la 3 medios pi por i es justamente por una formulita que se llama fórmula de Euler, entonces lo cuento si no se lo contaron en la teoría, es igual a escribirlo como coseno de 3 medios pi más i seno de 3 medios pi. O sea, estas dos fórmulas son prácticamente la misma, lo que estamos reescribiendo de otra manera es usando la forma exponencial, con la función exponencial. Bien, entonces acá tienen las 4 formas de escribir este complejo. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa, hay que hacer lo mismo con los otros dos complejos que nos dieron. Vamos a ver qué pasa con 2 menos 2i. Bueno, ubicación en el cuarto cuadrante, ¿sí? Porque el 2 positivo en x, menos 2 en el y, si la parte real es positiva, la parte imaginaria nos quedó un numerito negativo, entonces nos cae acá en el cuarto cuadrante. Entonces hay que tener cuidado acá con el ángulo que uno toma. O sea, vamos a tener problemas con la forma trigonométrica y exponencial. Pero después lo demás es fácil de vuelta. 2 menos 2i ya está en la forma binómica. El par 2 menos 2 es la forma de par ordenado. Y después, el módulo, acuérdense, para la trigonométrica necesitamos ir exponencial, ¿no? El módulo y el ángulo. Que acá sí lo sacan con ¿cómo es que se llama? Con la tangente. El módulo de Z2, bueno, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de 4 más 4, raíz cuadrada de 8. Que si quieren lo dejan como raíz cuadrada de 8, lo pueden expresar como 2 por raíz de 2 también. Y el argumento acá sí usan tangente de tita, igual yo puse justo el principal, pero sería, la idea es tangente de tita igual a b sobre a, o sea, acuérdense, el b sería la parte imaginaria, que es menos 2, sobre la parte real. Entonces me queda tangente de tita igual a menos 1, entonces te va a aplicar arcotangente de menos 1, que es menos 45 grados, o sea, les va a tirar, por eso tienen problemas con la calculadora, les tira el de sentido horario. Ustedes necesitan el sentido antihorario en general, que es como uno trabaja generalmente. Entonces, como les tira entonces lo que hacemos para salvar eso es, para encontrar el argumento principal, a 2pi, que representa toda la vuelta, le resto, es el 45 grados, menos pi sobre 4 es en radianes, y obtengo así el de 7 cuartos de pi. ¿Sí? Bien, y ahí ya tengo el ángulo. Entonces z sub 2 es raíz cuadrada de 8 por coseno de 7 cuartos pi más i seno de 7 cuartos de pi. La forma trigonométrica, la exponencial es simplemente lo mismo, porque necesito el módulo y el ángulo, pero escrito con la exponencial. ¿Sí? Y para el 4, por último, hacemos una idea similar. El 4, como es también un número real, va a caer sobre el eje de X, más que nada que me representan los reales acá en el plano complejo. ¿Sí? Entonces, la forma binómica es fácil, es 4 más 0 por i, ¿sí? Donde 0 es la parte imaginaria del número. ¿Sí? El par ordenado es 4, 0, ¿sí? Lo estamos viendo acá, el puntito. El ángulo, como está sobre la parte positiva de los ejes, no me moví, es como estar así y así, es 0, el ángulo asociado al 4, ¿sí?
Ahora, si fuera el otro que está acá, el -4, tendría que pegar, ven, la vueltita de 180 grados. Entonces, ahí sí, para los números reales negativos, para este lado, les corresponde el ángulo pi. Pero cuando cae acá sobre el positivo, 4, 5, 80, no importa qué número, les corresponde el ángulo 0. ¿Sí? Eso fíjense, cuando cae sobre los ejes es más fácil. Son ángulos triviales, no necesitan usar la fórmula de la tangente. ¿Sí? Bueno, obviamente el eje imaginario no pueden usar. Y bueno, y entonces 4 por coseno de 0 más i seno de 0, la forma trigonométrica y la forma exponencial así. E elevado a la 0 por i, porque el ángulo es 0. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a la parte B, que me pedían hacer estos cálculos. Primero me pedían, por ejemplo, Z1 a las 205. Vamos a ver que como el Z1 es un número complejo en particular, que es simplemente un múltiplo del i, ¿sí? Porque es menos 3 por i, entonces es más fácil hacerlo, la cuentita de potenciación, simplemente en la forma binómica, pero porque es un imaginario puro, ¿sí? Si fuera otro tipo de número complejo, vamos a ver algunos casos que necesitamos alguna de las otras formas, de la forma trigonométrica o exponencial, ¿sí? Usar. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, propiedades de potencia podemos usar, porque aquí hay una multiplicación entre el -3 por el i. Entonces puedo distribuir la potencia. 205 se distribuye en un producto, entonces me queda -3 elevado a la 205, perdón, por i elevado a 205. Pero también el -3 los puedo pensar como producto de -1 por 3. Entonces también, si quiero sacarme el -1 de encima, digamos, puedo distribuir y poner -1 a la 205 por 3 a la 205 por i a la 205. Como el 205 es un número impar de veces, entonces cuando hagan, ¿se acuerdan la famosa reglita de ir multiplicando -1 por -1? Me daba 1 porque era una cantidad par de veces. -1 por -1 por -1, si son 3 veces, me da -1, es impar, ¿no? Entonces, si ustedes siguen así jugando, llegan a que esto efectivamente es -1, ¿sí? El 3 a la 205 lo vamos a dejar expresado. Y el i a la 205 también me tengo que acordar que para los imaginarios, las potencias de i en particular, tienen un ciclo de repetición. Entonces, acá, machetito, i a la 0 me da 1, i elevado a la 1 me daba i, i al cuadrado es -1, y al cubo, fíjense que lo puedo pensar por propiedad de potencia igual base como i al cuadrado por i, y entonces llego rápidamente como i al cuadrado es -1, por el i me queda que es menos i, ¿viste? I al cubo, entonces me queda como menos i. Y i a la cuarta lo puedo pensar como i al cuadrado por i al cuadrado, total los exponentes se sumaban, ¿se acuerdan? Lo mismo que esto, que i a la cuarta, decir i al cuadrado por i al cuadrado, y eso es -1 por -1 me da 1. Entonces ahí cerré el ciclo. ¿Por qué? Porque me volvió a dar lo mismo que i a la 0 que vale 1. Entonces eso se sigue repitiendo, siempre, cada 4. Entonces, una forma fácil de ver, bueno, me dan i a la 800.000 potencia, un número horrible acá arriba. ¿Qué tengo que hacer yo? Como sé esto del ciclo, de cómo se repite el ciclo de potenciación para el i, para el número i, divido por 4. Entonces, acá cuentita casera, 4, 5, bueno, 20, baja el 5, 4 por 1, 4, al 5, 1. Entonces el 205, ¿se acuerdan que vimos el algoritmo de división para números enteros? Se puede expresar como 4 por 51, 4 el divisor, 51 el cociente, más el resto que es 1. Y esa forma de expresarlo después, que acá lo reescribí, fíjense, en Z1 a la 205 me va quedando el menos, ¿se acuerdan? Por el -1. El 3 a la 205 no lo toqué, y el i elevado a la 4 por 51 más 1. Acá lo fui haciendo paso por paso. Por propiedad de potencia igual a base lo pueden poner como i elevado a la 4 por 51 por i elevado a la 1, que es un poquito lo que hice acá, y además por la otra propiedad de potencia, como es un 4 por 51 y se está multiplicando, pueden poner i elevado a la 4 y después elevado a la 51, ¿sí? Porque es lo mismo, ¿se acuerdan que potencia de potencia se multiplicaban? Es lo mismo decir i elevado a la 4 por 51, bueno, acá está el i a la 1 por la propiedad de la suma, ¿sí? Todo eso usando las propiedades de potencia igual base, que ustedes ya más o menos repasamos con números reales. Es la misma idea acá. ¿Y para qué lo hago con el 4? Y porque i a la cuarta ya sé que me da 1.
¿sí? Por esto del periodo que cumple el número i. Sigue con sus potencias, ¿no? El periodo que cumple con sus potencias. Entonces, es lo mismo decir 1 elevado a la 51 acá, entonces. Y 1 elevado a cualquier potencia me da 1, ¿sí? Entonces, de aquí definitivamente llegamos, que bueno, solamente me sobrevive el i a la 1 nada más, ¿no? O sea que i a la 205 me termina dando i. Entonces me queda que el z1 a la 205 como número complejo me da este resultado, ¿sí? Cuando hago la potencia. Pero esta forma fácil o trabajar con la forma binómica del número complejo en una potencia me conviene cuando el número complejo es un imaginario puro. Porque si no, si ya tenemos la parte real también se complica mucho, entonces ahí vamos a ver que nos conviene usar algunas de las otras formas que vimos. Que justamente en el ejercicio acá propuesto tenemos que trabajar con todo eso. Entonces, acá tengo que hacer Z1 a la quinta por Z3 a la cuarta dividido Z2 a la octava. Para hacer multiplicaciones y divisiones y encima con números que están elevados a potencias altas, acá no puse tan altas como para más o menos llevarlo, pero ya eso ya es alto. No me conviene trabajar con la forma binómica de cada uno de esos números, sino que directamente me conviene trabajar con la forma trigonométrica o exponencial, ¿sí? Cualquiera de esas dos formas que usan el módulo y el ángulo, tenemos propiedades muy fáciles para poder resolver esta cuenta, ¿sí? Tanto para las potencias que tengo que hacer, que las potencias es simplemente una multiplicación, pero de muchas veces el mismo número, y después la división también, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que acordarse? Bueno, acá lo puse medio rapidito. Si yo tengo un número complejo z, que hay que mirar el módulo y su ángulo principal lo llamé tita, y W también con su módulo y el ángulo alfa, y lo puse en la forma trigonométrica, fíjense. Bueno, primera propiedad, la propiedad de la potencia, cuando yo necesito hacer z elevado a la n, o W, lo que quieran, es el módulo elevado a la n y el ángulo, ¿se acuerdan? Se multiplica por n. Si quiero hacer el producto de esos dos números complejos, se multiplicaban sus módulos y se sumaban sus ángulos. Y si quiero hacer la división, se dividían sus módulos, se restaban sus ángulos, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta quién está arriba, obviamente, en la división y abajo, ¿no? Bien. Entonces, para hacer toda esta cuenta, vamos a usar estas propiedades. Primero que necesito arreglar el numerador y el denominador, porque primero están las potencias que resolver, ¿sí? Entonces, Z1, Z2 y Z3 ya lo tenemos en la forma trigonométrica y en la exponencial. Yo lo hice con la trigonométrica, me gusta más, porque ya me queda separadito con el coseno por i seno, y es fácil también si me piden el número, pasarlo a la forma binómica, resolviendo los cosenos y los senos. Si les gusta la forma exponencial, está bien también, pero hay que hacer más pasos y necesitarían también decir cómo queda el número en forma binómica. Generalmente uno lo deja en forma trigonométrica o exponencial, salvo que le pidan el ejercicio. Entonces, en la primera, aplicamos esta primera fórmula a cada uno. Z1 a la quinta tengo que resolver, Z3 a la cuarta y Z2 a la octava. ¿Se acuerdan que en el Z1 el módulo era 3 y el ángulo, vamos a repasar rapidito, Z1, ¿se acuerdan que el ángulo era 3 medios pi? ¿Sí? Entonces cuando multiplique por el n, cuando elevo la potencia, acá, cuando multiplique por n, ¿sí? O sea, el n es 5, ¿sí? 5 por 3, 15, por eso me queda 15 medios pi, ¿sí? Acá no es necesario que empiecen a arreglar nada con el ángulo para que esté entre 0 y 2 pi, sino que sigo haciendo las cuentas porque todavía tengo que multiplicar este, ¿se acuerdan que es el resultado de Z1 a la 15 por el de Z3 a la cuarta? Z3 era el 4, entonces el módulo era el 4, por eso el módulo era la cuarta y el ángulo era 0, ¿sí? Entonces, como es 0 por 4, ya me da 0, por eso sigue siendo coseno de 0 más i seno de 0, ¿sí? Cuando lo multiplico para hacer la formulita de potenciación acá, ¿sí? Y lo mismo, bueno, acá con la octava era justo el módulo de raíz cuadrada de 8, justo elevada a la 8, y acá también el ángulo era 7 cuartos de pi, que lo podemos simplificar un poquito, ahí nos queda el 14 pi. Y bien, una vez que hice esta cuenta, todavía arriba tengo este producto entre este número complejo y este número complejo. Entonces, primero hago el producto, entonces, ¿qué hago?
módulo, que es 3 a la quinta, por el módulo del otro, que es 4 a la cuarta, por eso lo puse primero los módulos, ¿sí? Estoy usando la propiedad 2. Y coseno de, y se acuerdan que los ángulos se suman, pero le estoy sumando al 15 medios de pi, el 0 justo. Entonces me va a volver a dar el ángulo 15 medios de pi, ¿sí? Y abajo simplemente, ya que estaba, hice como un arreglito de esta raíz de 8, que lo pueden pensar, y encima está elevado a 8 como el 8 a la 1 medio y después elevado a la octava, y es lo mismo que pensar 8 elevado a la 8 sobre 2, pues se multiplican las potencias, ¿sí? Y esto es lo mismo que 8 elevado a la cuarta, que lo pueden al 8 pensar como 2 por 4, elevado a toda la cuarta, y entonces 2 a la cuarta por 4 a la cuarta. ¿Por qué miré esto? Porque acá tengo un 4 a la cuarta, lo puedo simplificar. Esto ahora cuando aplicamos la fórmula 3 para la división, que hay que hacer la división de los módulos y la resta de los ángulos, me sirve para eso. Entonces acá reescribí todo más prolijito, porque aparece un 4 a la cuarta para simplificarlo con esto y que me quede más chiquito. Me queda entonces de la división de todo esto con de los módulos, me queda 3 a la quinta sobre 2 a la cuarta. Después me queda, es el coseno, acá arriba, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que era 15 medios de pi el ángulo que terminaba quedando, ¿no? Y hay que restarle 14 pi, ¿sí? Y es lo que hicimos. Y ahí me queda menos 13 medios de pi, que si ustedes quieren ser informales, ver cuántas vueltas, pero está en forma negativa, en el otro sentido, en el horario está girando. Entonces yo me fijo, lo desarmo un poquito. Siempre para tratar de ver las vueltas tenemos que tratar de desarmarlo en algo que sea múltiplo de 2, o sea, menos 12. Pi menos pi sobre 2 es lo mismo que menos 13 pi sobre 2. Entonces menos 12 pi sobre 2 menos pi sobre 2. Entonces a lo puedo desarmar como múltiplo del 2 y ahí veo la cantidad de vueltas, son menos 3 vueltas que está dando, porque es 2 por menos 3 en el sentido horario, y menos pi sobre 2 es equivalente al menos pi sobre 2 en el sentido horario, pero eso si quieren le suman pi, 2pi, perdón, así lo tienen equivalente en el sentido antihorario, que es 3 medios de pi. Y entonces, bueno, acá yo lo puse, bueno, con el ángulo, el argumento principal entre 0 y 2pi. Y ya ven, si quieren lo dejan con coseno y seno, y se les pidiera, bueno, de toda la cuentita, a ver este resultado, qué número complejo te quedó, o expresarlo en forma binómica, ven, resuelven el coseno, resuelven el seno, justo son ángulos conocidos también, ¿no? Y ahí obtendrían, distribuyendo este numerito, ¿no? La parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Del resultado de todo esto, ¿no? De ese nuevo número complejo. Pero esto sí se lo piden, si no, no es necesario. Lo pueden dejar expresado y listo. En general no dan ángulos tan lindos y tampoco le van a pedir que resuelvan el coseno y seno de eso. Bien, vamos a la partecita 3. Bien, entonces en la partecita 3 me piden resolver esta cuenta, ¿sí? Pero voy a hacer un cortecito acá para que no se haga tan largo el video y lo seguimos en otro videíto. Así que vamos a hacer la pausita y después seguimos en una continuación.